Hey, conversaciones que la iglesia ha evitado por demasiado tiempo. Conversaciones incómodas, conversaciones que se quedan entre cuatro paredes. Pero hoy las vamos a tener. Porque mientras el mundo le dais, la parada cristiana, que todo vale. Why mientras el silencio religioso deja miles de matrimonios sin respuesta. Dios ya habló. Dios ya escribí. Dios ya establecí. Él dice why si te eres cristiano, si te estado o te vas a casar, necesitas escuchar esto hoy. No mañana, no cuando haya un problema, hoy. Porque descubrirás en los 20 minutos più de testimonio, più de sanar lo que te fa rompitón, più de transformar la intimidad profunda de tu vida. Cuídate, esto, y es para ti. La Biblia no te envergüenza de hablar de la intimidad. Hey un libro entero, el cantar de los cantares, dedicado al amor. Anter, un hombre, y a mujer. Dios crea el cuerpo, Dios di el deseo, Dios yo. Bendijo la unión, pero también establecí el jamás. No para quitarte la alegrada, sino para proteger lo sagrado. Hoy vamos a hablar de 6 cosas que, según la palabra de Dios, un cristiano, jamás debería hacer dentro de la intimidad conyugal. No es religiosidad, no es legalismo, es sabiduría que salva matrimonios. Primera cosa, usa la intimidad como arma o como castigo. Primera de Corintios sobre dais algo poroso. Pablo por el Espíritu Santo para gamblacan la contaba contuco. Conchuco, no os neguyes, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Lo ves, mutuo consentimiento, acuerdo. Cuando la intimidad en una herramienta de control, cuando la intimidad sí con venganza después de una discusión. Cuando es intimidad, y es manipulación. While la manipulación no tiene lugar en matrimonio fundado en Cristo. Si hay tensión en tu matrimonio, la respuesta no es cerrar las puertas de intimidad. La respuesta es abrir las puertas de la comunicación. El lecho matrimonial es un espacio de gracia, no de guerra. Segunda cosa, introducir pornografía o fantasías con terceras personas. Este es el tema que nadie quiere tocar desde el pifo y el pito. Pero está destruyendo matrimonios cristianos en silencio. Y es muy claro en Mateo 25. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y haya adulter con ella en su corazón. Cuando la pornografía entra en la intimidad de un matrimonio, no está te adiendo chispa, está te adiendo viendo. Porque la pornografía no es entretenimiento, y es idolatría de la carne, y es invitar imágenes de otras personas al espacio emani sagrado que Dios te dio. Las fantasías que involucran a terceros hacen lo mismo en la mente. Abren puertas espirituales que son muy difíciles de cerrar. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 10:20 toda inmundicia, o avaricia, nombra entre vosotros, como conviene a santos. Si la pornografía entra en tu matrimonio, no te condeno, pero te digo con amor, necesitas arrepentimiento, conseguirá la cobertura de Dios, restauración, disponible. Tercera cosa, forzar al cónyuge hacer algo que te le genera vergüenza o dolor. Aquí necesito ser muy directo contigo. El matrimonio no es una licencia para ignorar los límites de tu cónyuge. El amor bíblico, el sorrigape, busca el bien del otro, no la satisfacción propia. Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo. Si tu pareja siente vergüenza, dolor o humillación con algo, te insistes de todas formas. Eso no es amor conyugal. Y eso es egoísmo, con anhelo de bodas. El
cuerpo de tu CNU, no te pertenece, para usarlo, te fue confiado para honrarlo. Dios dice intimidad para que ambos se sientan seguros, amados, valorados, libres, no reducidos, no usados, no avergonzados. Si hay algo que en tu conciencia sabes que no honra a Dios, naya, tu pardillo, la pregunta, no es, este prohibido en la Biblia. La pregunta es, ¿refleja el amor de Cristo hacia su iglesia? Yenda, Efesios 3:3, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó, y sumo por ella. Cristo se entregó, no exigí. Corta cosa práctica la intimidad y pon. Estado de ruptura espíritu ruptur sin buscar resto. Hay parejas que duermen juntas pero viven separadas espiritualmente. Hay cuerpos que se tocan pero corazones que no se hablan. Hay intimidad efótica en medio de amargura, resentimiento y falta de perdón y eso, hermano, hermana, tiene un costo espiritual enorme. Primera de Pasocos para Debo, para cantilada sabiamente, contarada sabiamente. Y como, cogideras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo captéis. Oraciones sin estorbo, cuando no hay honra en el matrimonio, cuando no hay reconciliación, incluso tu vida de oración defectada. No estoy diciendo que no puedas tener intimidad si alguna vez hay una discusión. Estoy diciendo que el intimidad es profunda bien después de la reconciliación, no como sustituto ella. Busca la restauración primero, la intimidad florecerá. Quinta cosa compara intimidad con el deber, mundo con experiencias pasadas. Vivimos en una cultura que ha hipersexualizado todo. Películas, redes sociales, música, publicidad, todo grita que el sexo tiene que ser cinematográfico, acróbatico, perfecto. Hay muchas parejas cristianas entran al matrimonio con expectativas formadas por el mundo, no por la palabra. El resultado es frustración, inseguridad, y la terrible trampa de comparar a tu CNU con alguien del pasado. Compara tu matrimonio con lo que ves en pantallas. Esto es un veneno silencioso, Romanos 33, no es conforme. Este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu matrimonio no necesita parecerse a nada del mundo, tu matrimonio necesita parecerse al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es dos personas completamente entregadas a la otra, construyendo algo único, que nadie nos pide tener, y eso no se compara, y eso se cultiva. Sexta cosa, excluir a Dios completamente del matrimonio, y de la intimidad. Esta es la más importante, y la hemos ignorada. Muchos matrimonios cristianos oran juntos en la iglesia, pero en casa de Dios no existe. No hay oración de pareja, no hay palabra compartida, no hay cobertura espiritual. Y la intimidad se convierte en algo meramente efótico, desconectado de lo espiritual. Pio Dios y Dios subadratiosi. Una sola cana, en hebreo, uniting dimensiones espirituales y emocionales, cuando excluís a Dios del matrimonio, siendo codimensional, algo plenos. La oración juntos, la palabra juntos, la adoración juntos. No son solo disciplinas espirituales, son el combustible de la intimidad minis profunda que puedes conocer. Las parejas que oran juntas no solo duran MPs, y conocen si aman más y se perdonan más. No excluyas a Dios de tu hogar. Él es quien lo sostiene. Si le gasta aquelli algo en ti necesitabas tú. Quizás tu matrimonio esté bien y solo quieres fundamento bíblico. Quizás hay algo que necesita ser corregido. Quizás hay heridas
que toda duelen. Si tu caso, quiero decirte algo con todo mi corazón, Dios no abandona tu matrimonio. Dios no abandona tu intimidad. Dios no te entrega una vida de mediocridad conyugal. Él tiene para ti un matrimonio donde dos personas se miran y ven la gracia de Dios reflejada el uno en el otro. Y un matrimonio donde la intimidad no es solo física, sino espiritual. Donde el amor no se agota sino que se profundiza con los cielos. Donde cada juntos es un testimonio del pacto de Dios con su pueblo, y ese matrimonio es posible. Pero recuerda que te decidas hoy construir rotobar, la vaca, no sobre tierra rana. Empieza hoy, habla con tu pareja. Ora juntos esta noche. Y si hay algo que corregir, corrígelo con humildad y con gracia, porque el mayor día de tu matrimonio no ha llegado. Y Dios está dispuesto a llevarte, está fiel, oremos juntos. Señor, gracias por el regalo del matrimonio. Gracias por el deseo que pusiste en la intimidad inter un hombre y una mujer. Perdónanos donde hemos fallado, restaura lo que se ha roto. Y laldu los ana intimidad purific, a titore anortia ana nustosibi. Si testimonio de tu amor antiguo, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte a con David, Yonggi. Activa la campanita, comparte este video con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.